Ya regresamos con más en Dinero por Excelsior Televisión y me acompaña aquí en el estudio Ernesto Weisman, director de Tandem Soluciones, para toma de decisiones, por supuesto. Pero hay un asunto que tiene mucho que ver con la toma de decisiones y es las juntas, porque luego en ellas se definen decisiones, a veces no, y luego hay empresas que tienen juntitis. ¿Qué tan buenas son las juntas? ¿Sí sirven, no sirven? ¿Qué hacer para que sean efectivas? Bueno, primero gracias por la invitación nuevamente. Las juntas sirven cuando están bien administradas. Las empresas cada vez son más complejas, mayor cantidad de gente participa de sus decisiones y entonces es un buen vehículo para que todos se vean la cara y con conversaciones productivas y una serie de métodos y herramientas que pueden ayudar a que funcionen, se decida. Ahora, en muchos casos se usan como excusa para socializar la decisión, se usan como vehículo para conversar más que para decidir, se abusa de este vehículo y entonces la sensación es estoy todo el día en juntas y no pude trabajar. Exacto, eso es muy común y sobre todo que luego las decisiones no se toman ahí, se hace la junta, se consensa una decisión, pero luego los que toman la decisión deciden cualquier cosa al final, ¿no? Bueno, es muy común también. Esto ocurre, hay veces que digamos, las empresas ponen el énfasis en un espíritu colaborativo o en una apertura, supuesta apertura, donde invitan gente a dar su opinión cuando una decisión ya está tomada. Claro. Esto, por supuesto, es algo hipócrita. O se hace política en la Junta, ¿no? Para generar respaldos, para señalar a alguien de manera negativa, cuando en realidad pues no están tomando decisiones, sino simplemente pues llevando costos políticos, digamos, a un personaje o viendo quién te apoya, etcétera, ¿no? Que es muy Totalmente. Recién mencionabas el consenso y justamente cuando se busca el consenso, que a mi entender es uno de los peores métodos para tomar decisiones en equipo en empresas. Las empresas no necesariamente, no requieren sí, no es democracia, del consenso. Cuando se busca el consenso, generalmente se generan acuerdos manufacturados. O sea, a la larga, esta búsqueda de sentir lo mismo, porque el consenso de eso se trata, que es una búsqueda casi imposible. Es muy difícil que 7, 10 personas en una junta sientan lo mismo y además es innecesario. Lo que sí hace falta es que la gente llegue a un acuerdo, que es otra cosa, y entonces se comprometa con las acciones que toma o con las decisiones que finalmente elige a futuro, independientemente de si sienten o no lo mismo, y sin que todos tengan que estar exactamente alineados. Con que una buena mayoría esté de acuerdo va a ser suficiente. Néstor, ¿hay alguna señal de que uno está perdiendo tiempo en la Junta? Es decir, ¿hay una temporalidad? Si las juntas duran más de una hora, quiere decir que ya no son eficaces. ¿Cómo poder saber si uno está participando en una junta exitosa? Una gran pregunta. La duración de las juntas depende de su agenda. Y yo diría que las empresas que mejor lo administran son aquellas en las cuales se sabe muy bien de antemano para qué se generan esas juntas. Entonces, cuando uno lo invitan, tiene claro el propósito, tiene claro qué rol va a tener uno en esa junta. Esta junta es para tomar decisiones. Y entonces, tu rol dentro de las decisiones es de dar input, de recomendar, de vetar o alguno de los roles que uno puede tener en una decisión. Y luego van los participantes que tienen rol para esas decisiones y no más que los necesarios. Sí, que eso es un asunto, porque hay empresas en donde a veces se hacen grandes juntas con todos los departamentos, el de ventas, los de producción, en fin, todos los administrativos, recursos humanos, en fin. Y finalmente se va a tomar una decisión, por ejemplo, de producción. Pero se busca que toda la empresa esté enterada, que todos formen parte del mismo barco. ¿Funciona? O realmente, como mencionas, pues más bien los que tienen que tomar la decisión concerniente al tema en específico? Existen distintos tipos de juntas. Existen juntas que son informativas, juntas exploratorias, juntas de decisión. Para las juntas de toma de decisiones, el ideal es que no sea demasiado grande el número. La regla del 7 funciona aquí. A partir de la 8ª persona, la efectividad de la junta empieza a caer. Yo he tenido la oportunidad de trabajar para compañías cuya cultura organizacional socializa las decisiones y donde es bien visto que uno comparte, invite a sus equipos y a sus áreas para darles exposición organizacional. Y entonces uno supone que si yo lo traigo a mi segundo a la junta, bueno, él va a tener le estoy haciendo un favor. Esto obviamente juega en contra, porque más gente hace que no se decida y gente de menor rango o gente que está menos metida con el tema
dificulta conversaciones sinceras. Yo no te voy a decir a ti y hablar de la misma manera que si tienes 3 personas de tu equipo que te están acompañando, seguramente no te lo puedo decir de la misma forma que si estamos solos. Por supuesto, y además tiene que ver con la eficiencia, porque si se toma una decisión por el consenso y no por la eficiencia, está no necesariamente bien, porque las empresas pues tienen que lograr eficiencia esencialmente y luego se pueden lograr otras cosas. Ahora, recuerdo ejemplos como el de Google, que también es una empresa muy grande, y ahí, debido al gran tamaño que tiene, el CEO en algún momento hace juntas abiertas en donde cualquier empleado puede llegar y hacerle una pregunta. Pudiera funcionar de esta forma en términos de generar pues visibilidad de problemas que a lo mejor no son tan visibles, si no es a través de un esquema de este tipo, ¿no? Absolutamente. Cuando la junta no es una junta de decisión, como en el ejemplo que tú cuentas, ahí el número de participantes no resulta una restricción, porque uno puede hacer juntas masivas y esto es algo que muestra apertura de un líder, estar abierto a preguntas que no fueron brifeadas por anticipación, muestra seguridad y es algo que es sumamente bueno. Me refería específicamente a aquellas... sí, en donde se van a tomar decisiones. Ahora, ¿qué pasa con la cultura de la jerarquía en las empresas? Porque luego hay juntas en donde pues nadie puede interpelar al jefe, ¿no? Porque se ve mal. Y entonces, ¿cómo generar una cultura jerárquica mucho más horizontal que permita una retroalimentación y que se tomen mejores decisiones? Efectivamente, la honestidad, la capacidad de hablar abiertamente y decir las cosas como son es requisito para una decisión de calidad. En aquellas empresas en las cuales no se puede hablar de frente, las decisiones no funcionan. Decía Peter Drucker, si todos estamos exactamente de acuerdo, mejor no tomar ninguna decisión, porque se enriquece en el disenso, ¿no? La calidad de la decisión va a ser mejorada cuando podemos sumar el punto de vista del que piensa distinto, cuando podemos contemplar el riesgo que alguien levanta la mano y detecta, y ahí la decisión va a poder ser una decisión mucho más fuerte, ¿no? Por supuesto. Entonces, por principio podemos concluir que en una junta no debería haber teóricamente más de 7 personas, porque ya la octava empieza a hacer más ruido y, en fin, si son más se vuelve complejo el asunto. Y por el otro lado, el hecho de pues no socializar las juntas y más bien orientarlas hacia la toma de decisión concreta. Absolutamente. Y diría, para agregar, además, con la información que se anticipó antes de la junta. Sí, es decir, no puedes llegar a la junta si no estás preparado. Así es, y si yo quiero que en esta junta se tome una decisión, yo no puedo sorprenderte diciendo, mira Rodrigo, aquí traigo este PowerPoint que tiene 28 slides con un montón de números que tú nunca viste y esperar que tú decidas en el momento. Esto no va a ocurrir. Hay que erradicar en las compañías la cultura de la compraventa de ideas. Las decisiones hay que tomarlas, no se compran ni se venden, porque si no, gana la idea que fue mejor vendida en lugar de estar tomando la idea o la decisión más correcta para la compañía. Pues sin duda muy interesante y muy relevante esta discusión de las juntas. Hay quien padece de juntitos, otros que no hacen juntas, y entonces hay que encontrar el sano equilibrio, y como ya lo mencionas, pues cada caso, digamos, se va adaptando, pero sí hay algunas definiciones que nos permiten ir viendo mayor eficiencia en este tipo de ejercicios que son indispensables también en la vida corporativa. Absolutamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Y con esto llegamos al final de una edición más en Dinero por Excelsior Televisión. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Lo espero mañana muy temprano en Imagen Empresarial, en punto de las 6, en el 90.5 de su FM, en la noche también, cubriendo a Pascal Beltrán del Río en Titulares de la Noche. Por lo pronto lo dejo con Joana Vegaviestro, que ya tiene toda la información de función aquí en Excelsior TV, noticias que dicen más.